Nos encontramos en un ciclo de conferencias que, como tantos otros, está haciendo el Centro Español de Sindonología, y concretamente hemos decidido llamarlo Así fue la Pasión de Cristo, y lo hemos subtitulado Algunas claves sobre los últimos momentos de la vida de Jesús, porque eso es justo de lo que vamos a hablar. Esta segunda charla, después de una primera sobre la cronología posible de la Pasión, la hemos denominado Los prolegómenos de la Pasión. Como sabemos, estamos en el Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural que tiene como objetivo el estudio de la historicidad de Jesús, normalmente a través de sus reliquias, pero también a través de otros medios de conocimiento, como por ejemplo los evangelios. Bueno, pues como digo, los prolegómenos de la Pasión. Nuestra charla tiene de momento una primera parte, que serían las cuestiones previas, de las que vamos a ver qué son los evangelios de la Pasión y cuándo empieza la Pasión, porque hay diversas opiniones al respecto. Y después de ello veremos 3 puntos concretos, como hacemos habitualmente en nuestras charlas. Entonces, respecto de los evangelios de la Pasión, lo primero que hay que decir es que nos estamos refiriendo a la parte del Nuevo Testamento que se refiere a la Pasión. La Pasión de Cristo es un elemento realmente autónomo dentro de lo que sería en los textos del Nuevo Testamento, que evidentemente está relacionado con lo demás, pero que se ve claramente que ha sido redactado de una forma distinta. Así que en la investigación sobre la historicidad de los evangelios tienen una particular importancia los hechos que se refieren precisamente al misterio pascual. Como dijo en su momento Latourelle, dice: para los que quieren demostrar la consistencia histórica de los evangelios, tomar como punto de partida la muerte de Jesús en la cruz y todo aquello que la precede y le sigue de forma inmediata, no es una elección arbitraria, sino algo entresacado de la propia predicación cristiana primitiva. El misterio pascual es el contenido originario del querigma, el mensaje apostólico. Efectivamente, es decir, ese es el núcleo de los acontecimientos que los evangelistas cuentan. Y ahí tenemos que tener en cuenta que este estudio que vamos a hacer de esa parte de los evangelios no podemos hacerlo al margen de lo que la ciencia moderna establece, ¿no? Es decir, que de hecho lo vamos a estudiar a la luz de lo que nos dice la historia, la arqueología, la filosofía e incluso la psicología. Y también a la luz del sentido cotidiano de la práctica, que es lo que se llama el sentido común. Y todo ello lo haremos viendo lo que dicen las directrices de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la revelación, que se llama Dei Verbum, y que afirma taxativamente, y tenemos que tenerlo claro, ¿no? Dice: la Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes con firmeza y máxima constancia que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de la ascensión. Así que esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, a partir de estos instrumentos, pues vamos a analizar prácticamente casi palabra por palabra, o por lo menos frase a frase, lo que nos dicen los evangelistas sobre la pasión de Cristo. Y es que pues como ya hemos tratado en otro ciclo de conferencias sobre la historicidad de Jesús, pues hoy día, y esto lo doy por reproducido, hoy día podemos afirmar que los 4 evangelios canónicos son la principal fuente histórica para conocer a Jesús, y que los estudiosos realmente consideran que esto tiene una base científica. Esto no quiere decir que no haya exégetas o supuestos exégetas que dudan de la historicidad de los evangelios, y de hecho nos vamos a referir a ellos muchas veces. Pero desde el punto de vista de la doctrina católica, digamos, más sana, está claro que los evangelios nos dan datos históricos reales. Así que actualmente los principales estudios de los evangelios ya admiten incluso que la redacción de los mismos se realizó entre el año 60 y el año 90 aproximadamente, es decir, mucho antes de lo que algunos falsos exégetas, como digo, pues habían considerado, ¿no? Quienes partir de una especie de dogma de fe de que los evangelios tienen que haber sido redactados mucho tiempo después, porque por eso no son históricos. Bueno, pues hay otra cosa que también resaltan estos falsos exégetas, que son las contradicciones que existen entre los textos de los evangelios. Menos, indudablemente, en el caso de la pasión, pero también. Es decir, lo que vamos a ver es que
bueno, los evangelios nos dicen, nos dice la Iglesia que son fiables, y entre otras cosas porque atiende a varios motivos, ¿no? Uno de ellos es la autoridad, la universalidad de los evangelios, y los 4 evangelistas que la Iglesia Católica reconoce como evangelios canónicos son testigos, como en el caso de Juan y Mateo de los Hechos, o bien discípulos de aquellos testigos, en el caso de Marcos o de Lucas, que Marcos recoge la predicación de San Pedro y Lucas era el médico, dijéramos, de Pablo, ¿no? Es decir, que estos textos, los evangelios, tienen una gran autoridad, son una gran antigüedad y sobre todo estaban distribuidos por todo el mundo conocido en el tiempo del inicio del cristianismo. También podemos decir, y esto también da más autoridad a los evangelios en la parte que se refiere a la pasión, que estos fueron redactados a finales de los años 30 y por testigos presenciales, como han reconocido autores poco sospechosos, ¿no? Y esto explica pues varias cosas, ¿no? El conocimiento exacto de la situación político-social que se describe, cosa que si los evangelios hubieran estado escritos en el siglo II o III, segundo o tercero, pues evidentemente eso no hubiera podido ser así. Por otra parte, el carácter semítico de la redacción griega, esto es muy importante y de ello vamos a hablar a lo largo de estas charlas varias veces, es decir, que se deduce o podemos deducir que el Evangelio fue redactado en lengua arameica, ¿no? Es decir, en arameo, o por lo menos una lengua semita, y que o bien los textos que nosotros tenemos en griego son traducciones, o por lo menos responden al pensamiento de alguien que está pensando como un semita. Y eso se transcribe, en ocasiones pasan algunas palabras que son errores porque no está bien escrito en griego, ¿no? De esto hablaremos y por tanto no quiero entrar en más detalles. Pero como dice Dufour, los semitismos que se detectan en los testimonios, el medio judío cristiano en que fueron elaborados, es lo que... Como dice León Dufour, los semitismos que se detectan en ellos testimonian el medio judío-cristiano en que fueron elaborados. O sea que esa es la conclusión que vamos a sacar. De todas maneras, tenemos que decir que la parte precisamente que se refiere a la pasión de Cristo es la que menos diferencias existe entre la redacción de los 4 evangelistas, ¿no? En la pasión existen coincidencias muy notables entre los sinópticos y Juan, más que en otros aspectos, porque los evangelistas en la primera parte de los evangelios lo que hacen es acomodar los discursos que no son cronológicos, sino que agrupan por materias o por temas, ¿no? Entonces, frente a noticias de hechos aislados o palabras agrupadas por temas, que era lo que se hace en la primera parte de los evangelios, pues sin embargo, en la pasión existe una unidad y un desarrollo temporal progresivo. De hecho, desde el predicamento de Jesús, los sinópticos dejan de ser diferentes al Evangelio de Juan y se ajustan a la misma estructura prácticamente. Sin embargo, no se puede hablar de que haya una dependencia literaria mutua inmediata, eso lo vamos a ver. Y de hecho, como diré enseguida, existen algunas diferencias que son notables, pero que trataremos de explicar porque efectivamente se han explicado. Así que en los evangelios de la pasión son, dijéramos, los que tienen una mayor autoridad histórica porque están redactados antes y además con una absoluta o casi absoluta unanimidad entre los 4 evangelistas. No obstante, nos tiene que llamar un poco la atención que pues se supone que Jesús predica durante 3 años, o eso es lo que nos dice la tradición, y sin embargo los evangelios le dedican tanta importancia a día y medio de su vida que nos parece realmente extraño. Pero esto tiene una explicación, y es que a la luz de los acontecimientos de la resurrección gloriosa, la pasión no deja de ser un paréntesis de importancia secundaria, pero básica para poder entender la vida de Cristo. Así que algunos autores llegan a decir que los evangelios son como unos relatos de la pasión con unas extensas introducciones. Es casi así, porque la verdad es que tiene toda la doctrina de Cristo está casi reducida, mientras que lo que es la pasión está ampliada y pues evidentemente le dan una importancia muy superior. Si se describen los aspectos
dolorosos de la vida de Cristo, y en particular los hechos desconcertantes como la contradicción y el sufrimiento, esto es porque los evangelios de la Pasión, llevan a valorar toda la existencia del Salvador. O sea que tiene su lógica, aunque aparentemente sea paradójico, ¿no? Por otra parte, hay que decir que los evangelistas realizan una crónica de los hechos. No buscan el impacto sensible, que sería muy fácil, es decir, dedicarse a entrar en aspectos morbosos, sino que lo que describen es lo que es esencial, que es el aspecto salvífico de la vida de Cristo, y en ese aspecto salvífico tiene enorme importancia lo que es esas últimas horas de Jesucristo. No se incide en aspectos morbosos, como digo, describiendo con detalle pues tormentos infligidos, porque, como ya dijimos en las otras charlas sobre la historicidad de Jesús, realmente estamos ante lo que se llama la impasividad evangélica, es decir, los evangelistas simplemente describen, y realmente lo que importa resaltar en ellos, y esto creo que se puede deducir perfectamente de los textos, es que lo sucedido, es decir, esa pasión de Cristo, no es fruto del azar impersonal ni de la voluntad humana, sino que derivan de la voluntad divina, el designio del Padre. Y esto explica que lo que se muestra en los evangelios de la pasión esté en perfecta coordinación con lo que ya es el canto del siervo de Yahvé de Isaías 52-53 o los Salmos 22 y 69, donde parece que se refleja perfectamente lo que tendría que ocurrir en el caso de la pasión de Cristo. Sin embargo, no quiere decir esto, ya lo tratamos también hablando de la historicidad de los evangelios en el otro ciclo del CES, pues no quiere decir que los relatos de la pasión se hayan hecho inventando cosas que estaban profetizadas, ¿no?, o previstas, sino que son circunstancias o elementos que coinciden, pero no coinciden literalmente, coinciden como tienen que coincidir, o de una forma que, conociendo la pasión, entonces entendemos que ya estaba profetizado o previsto esto, pero no es una cosa totalmente exacta como haría un copista que quisiera reflejar lo que habían dicho las profecías de una forma literal, es decir, hay diferencias. Por otra parte, se resalta el papel protagonista del Sanedrín, que, llevado por el celo que les correspondía de defensores de la santidad de Dios, pues condenan a Jesús a muerte, como veremos, en unas circunstancias que son perfectamente explicables. Por otra parte, y una vez dicho esto, tenemos que decir que el sentido teológico de la muerte de Cristo responde a la interpretación que Jesús comunica a los discípulos, pero no fue entendida en su momento. Es decir, los apóstoles o los discípulos no terminan de entender lo que va a pasar y lo entienden después, cuando, como digo, a la luz de los acontecimientos pueden ver que ya hay precedentes y hay prefiguraciones en los textos anteriores. Es decir, inicialmente la pasión fue considerada como algo imprevisible e inicialmente pues originó escándalo, como era normal. Lo que sacó a los discípulos de la desolación y les permitió superar la prueba fue la resurrección, porque esto fue algo que no era imaginable. Por otra parte, los hechos superaron a los anuncios proféticos y no coincidían por completo, como he dicho, con lo ocurrido, sino que coinciden en cierta medida. Y solo el propio Jesús fue el que desveló el significado profundo del acontecido, y sobre todo los apóstoles, empezando por Pablo, cuando hacen un desarrollo teológico de los acontecimientos vividos, pues terminan de entenderlos. Bien, hemos dicho, por tanto, que los evangelios de la pasión son bastante coincidentes, o más coincidentes que las partes primeras de los 4 evangelistas. Sin embargo, existen diferencias o contradicciones entre los evangelios, sobre todo, como siempre, entre los sinópticos y el cuarto. Es decir, no podemos decir que hablen exactamente igual o digan exactamente lo mismo, lo cual indica pues una fuente distinta, como sabemos, pero coincidente en lo esencial. Se ha intentado justificar estas diferencias diciendo que hay una intención literaria o teológica de cada evangelista. Lo que pasa es que, sin embargo, los especialistas no se ponen de acuerdo cuál es esa intención, porque no queda clara en absoluto, y especialmente cuando se habla de la pasión.
Y algunas diferencias sí que existen, como digo, ¿no? Por ejemplo, algunas son evidentes y vamos a citar algunas. Por ejemplo, la fecha de la muerte de Cristo parece que no coinciden los sinópticos y Juan. También el carácter pascual o no de la última cena, que sería muy importante determinarlo. También el papel de las autoridades judías en la condena. También la competencia judicial del Sanedrín o la realidad histórica del privilegio pascual, por el que se libera a Barrabás y que evidentemente pues tiene sus, en fin, sus dificultades históricas, como veremos, y todo esto lo iremos explicando con el tiempo. De todas maneras, para interpretar un texto o apelar a un sentido teológico, es necesario tener en cuenta algo que consideramos fundamental decir desde ya, y es que es necesario previamente explicar las diferencias o las extrañezas redaccionales. Desgraciadamente existen algunas interpretaciones teológicas que se basan en malas traducciones, y esto hay que tenerlo claro. Es decir, si no tenemos perfectamente identificado el texto original de los evangelios, no podemos hacer interpretaciones teológicas. Y esto es muy fácil de hacer, pero a veces ha llevado a verdaderos desastres, ¿no? Y por poner un ejemplo, cuando se dice que Jesús sale de la tumba, algunas traducciones dicen que dejó el sudario doblado como si fuera una servilleta. Esto no tiene nada que ver con lo que dice el griego. Por tanto, no puedes hacer teología basándose o basándonos en unos textos que no son los originarios. Pues esto es fundamental. Es decir, que no se puede hacer teología ficción basándose en textos mal traducidos. Y esto ya lo dijo en 1969 Carmiñac, cuando dijo que puesto que una buena teología supone una buena exégesis y una buena exégesis supone una buena filología, la solidez de las bases filológicas es la garantía indispensable de las exposiciones exegéticas y teológicas. Bueno, pues siendo consciente de estas dificultades, pues en nuestro estudio vamos a prestar especial atención al análisis literario de los textos que nos transmiten los acontecimientos. Y en este sentido tenemos que decir que vamos a prestar atención a los hechos y al modo de narrarlos partiendo de estas oscuridades lingüísticas. Nos apoyaremos precisamente, porque es la clave para resolver estas dificultades y extrañezas, en el origen semítico de la tradición evangélica y para ello contamos con la obra de García Pérez que seguiremos de cerca, lo advertimos porque eso es justo lo que vamos a hacer. Según esta, cada vez es más claro que estamos ante una filología bilingüe, greco-semítica, y que la tradición evangélica fue formada originariamente en arameo, como he dicho antes, o bien de forma escrita y siendo los textos que nos han llegado a nosotros en griego como traducciones, o bien con la mentalidad de alguien que piensa en semita aunque escriba en griego. No tenemos el texto original, pero el estudio filológico nos permite aventurar posibles reconstrucciones y estas arrojan una gran luz, hasta el punto de que muchas de las contradicciones quedan superadas por una buena traducción de los evangelios mirando precisamente esa raíz semita. Bien, esto era una de las cosas que teníamos que advertir, ¿no? Como cuestiones previas. ¿Qué son los evangelios de la pasión y desde qué punto los vamos a abordar? El segundo tema es mucho más corto y mucho más sencillo de tratar, y es plantearnos una cuestión puramente práctica. ¿Cuándo empiezan los hechos de la pasión de Cristo? Y es que existen por lo menos tres posibilidades. Desde el punto de vista litúrgico, el Domingo de Ramos se lee la pasión desde la entrada triunfal en Jerusalén. O por lo menos eso es lo que se hacía, porque cada vez se va acortando más ese texto porque parece que la pasión es muy larga y hay que acortarla, ¿no? Pero lo cierto es que eso es un punto de partida. Otro punto de partida, que son para las versiones modernas de los sinópticos, en realidad todo empezaría, porque la pasión empieza en el momento en que se toma la decisión de acabar con Jesús. Y la conspiración de los miembros del Sanedrín, cuando Jesús inicia su predicación en el área del templo, sería el punto de referencia básico, ¿no? Y una tercera posibilidad es que para otros autores realmente empezaría la pasión el día previo a la Pascua, cuando se mataban los corderos y Jesús encarga a dos discípulos, o los discípulos, que vayan a Jerusalén y entonces busquen el lugar para celebrar la Pascua. O sea que entendemos que existen varias posibilidades.
Y a este respecto, pues quiero hacer referencia ahora mismo a que las disputas o controversias de Jesús con los escribas y fariseos llegaron efectivamente a su clímax durante su estancia en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los sinópticos citan 3 hechos que son claves para esa ruptura entre Jesús y los miembros del templo, que son la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, inaceptable desde el punto de vista del Sanedrín, la purificación del templo, es decir, lo que supone la expulsión de los mercaderes, y por otra parte la narración de la parábola de los viñadores homicidas, donde parece claro que se coloca la postura de Jesús es que los que están guardando la viña asesinan al hijo del dueño, que sería él mismo, precisamente porque no aceptan su autoridad, ¿no? Entonces Jesús ahí está tocando la sensibilidad de los sanedritas, que evidentemente no pueden aceptar esta posibilidad que presenta Jesús, ¿no? Bien, Marcos alude a las consecuencias de esos 3 acontecimientos que molestan al Sanedrín, que es la decisión de prender a Jesús. Y así nos dice: los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Y esta es la primera frase que tenemos que analizar, porque vista como está escrita tal cual, como se lee en español actualmente, pues Marcos nos está diciendo algo que parece paradójico, que no tiene mucho sentido, parece absurdo. Y es que lo que intentan decir los textos, parece, es que los sanedritas se plantean detener a Jesús, pero teniendo en cuenta 2 parámetros que son opuestos. Por una parte, quieren que sea una detención ejemplar, para que no cunda el ejemplo precisamente, pero por otra parte no quieren que se amotine el pueblo. Pero la forma de estar expresada actualmente en español no se ajusta mucho a la realidad, porque en realidad los sanedritas tenían 3 posibilidades: o bien detener a Jesús antes de la fiesta, lo cual supondría que podía haber un motín igual, porque la gente que iba a celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén llegaba unos días antes, y por tanto los peregrinos podían amotinarse igual. O bien podían detenerlo después de la fiesta, lo cual no tendría ningún sentido, porque a partir del 16 de Nisan muchos abandonaban Jerusalén y entonces no sería ejemplar esa detención. O bien detenerlo durante la fiesta, pero con astucia. Y esto es a lo que parece que se refiere Marcos claramente. Es decir, detenerlo para que la gente supiera que estaba detenido y eso fuera ejemplar, pero sin hacerlo delante del pueblo, porque eso sí que podía ser peligroso. Así que esto es lo último, es que tiene sentido y que concuerda también con lo que dice Lucas, que dice que Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin la presencia del pueblo. Esto es lo que es la idea, es decir, durante las fiestas, pero sin la presencia del pueblo. Esto sería un buen resumen de lo que quiere decir Marcos. Así que la absurda contradicción que crea el texto de Marcos se supera traduciendo correctamente el griego, y esto es lo que vamos a hacer. La traducción correcta permite conciliar la condición impuesta por la autoridad judía, evitar la presencia de la multitud, pero prenderlo durante la estancia de la fiesta. Y así, pues una correcta lectura de Marcos sería: pero decían, no en plena fiesta, es decir, no en presencia de la multitud reunida para la fiesta, para que no se produzca un tumulto. Es decir, querían detenerlo, pero no delante del pueblo. La ayuda que necesitaba el consejo llegó de manos de Judas, que, como hemos visto, sabía lo que iban a ocurrir esos días y sabía dónde iba a ir Jesús después de la última cena. Y ese es el momento, el lugar y la ocasión perfecto para ser prendido. Bueno, con esto acabamos, dijéramos, la parte de introducción que queríamos hacer, porque ya nos vamos a dedicar a los 3 puntos que vamos a desarrollar más ampliamente, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que supone la entrada triunfal de Jerusalén y la subida previa desde fuera de Jerusalén hasta la ciudad. Por cierto, a Jerusalén siempre se subía porque evidentemente Jerusalén está en alto. En segundo lugar, veremos lo que es la relación de Jesús con el templo de Jerusalén y por último veremos lo que ocurrió en la purificación del templo. Entonces, entrando en la primera de estas cuestiones, pues tenemos que decir que lo primero que nos planteamos es cuántas veces subió Jesús a Jerusalén, porque realmente aquí hay una contradicción sí manifiesta. Los evangelistas difieren
entre cuántas subidas hizo Jesús a Jerusalén de una forma clara, porque una cosa es lo que afirma Juan, que habla de 3 subidas a Jerusalén, y otra cosa es lo que afirman los sinópticos, que hablan de una sola. Juan habla de 3 Pascuas en la vida de Jesús, en la vida pública. Una en relación a la purificación del templo, que coloca en la primera subida. Segundo, con ocasión de la multiplicación de los panes, en Juan 6,4. Y, por otra parte, durante la última Pascua, que es la definitiva. A diferencia de esto, los sinópticos solo hablan de la tercera. Lucas plantea el camino de Jesús como una subida a Jerusalén desde Galilea. Y geográficamente, como he dicho, lo es porque el mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar y Jerusalén a 760 metros sobre el nivel del mar. O sea que prácticamente hay una distancia en altura de 1 kilómetro, nada menos. Nosotros podemos llegar ahora a Jerusalén y vemos una ciudad que creemos que es igual que la que vio Jesús, pero en absoluto se parece, como hemos explicado algunas otras veces, ¿no? En esta fotografía estamos viendo lo que es la ciudad vieja, hoy día que tiene unas murallas, pero que son medievales, y eso es importante que hay que tener claro. Y la parte media de la fotografía estamos viendo lo que es la explanada del templo actual, y más allá las montañas del Monte de los Olivos, y en su cumbre pues está lo que fue Betfagé, al que nos referimos enseguida. Bien, muchos peregrinos que van a Tierra Santa actualmente se sorprenden de ver que lugares que según la Biblia estarían dentro de la ciudad, dentro de las murallas, por ejemplo el cenáculo o la casa del sumo sacerdote, hoy día están fuera, y sin embargo lugares que estaban fuera de la muralla necesariamente, como por ejemplo el Calvario del Sepulcro, están casi en el centro de la ciudad. Bueno, la explicación, como he dicho, es sencilla, pero no siempre se tiene clara, y es que las murallas actuales son de la época medieval y no del tiempo de Jesús. Si hacemos una composición de por dónde iban las murallas del tiempo de Jesús, veremos que cubren esta zona que hemos marcado como un amarillo clarito, mientras que en la actual muralla sigue el recorrido o el contorno que hemos marcado de rojo. Bien, pues tenemos claro que la subida a Jerusalén se inicia a partir de Jericó. Y concretamente esa salida de Jericó se hace teóricamente, mejor dicho, Jesús entra en Jericó con los 12 apóstoles, pero sale con una muchedumbre, y en cierta medida tiene gran importancia la figura de Bartimeo, que es el que empieza a hablar, el ciego de Jericó, al borde del camino, que añade una nota, que es la de hijo de David para Jesús, es decir, Mesías. Y además como el cumplidor de las promesas de la restauración del nuevo reino de Israel. Es decir, es un elemento determinante para que la experiencia o la esperanza, mejor dicho, mesiánica, prenda en todo el grupo que va a subir a Jerusalén. Vemos lo que dice Marcos. Dice, aunque lo hemos resumido, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Por tanto, los discípulos entran, pero salen con mucha gente detrás. Y el momento determinante es lo que digo. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, Bartimeo significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso es la referencia mesiánica que faltaba para aprender en la multitud que le sigue hacia Jerusalén. Termina el relato diciendo que Bartimeo había recobrado la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Efectivamente, nosotros sabemos que los caminos actuales pues unen perfectamente Jericó a Jerusalén, bien por Betfagé y un poco antes por Betania, aunque desde ahí se podía seguir otro camino. Pero indudablemente tenemos que de Betania a Jerusalén se podía pasar por Betfagé. Y los preparativos que hace Jesús para la Pascua pues van aumentando la expectativa de la muchedumbre que les sigue. Llega desde Betfagé y Betania, por donde esperaban la llegada del Mesías, y por tanto está cumpliendo lo esperado. Y concretamente nos dice Marcos: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé,
junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Efectivamente, esta imagen nos muestra el camino por el que se llega a Jerusalén y la impresionante vista que se tiene del templo justo enfrente. Y en la parte central de la muralla vemos la puerta dorada, que era la puerta en la que estaba profetizado que llegaría el Mesías. Bien, Jerusalén en el tiempo de Jesús sería más o menos coincidiría con esta reconstrucción, donde destaca muchísimo el templo. También, dijéramos, en el otro extremo de la ciudad estaría la zona del Palacio Real. Pero lo que nos interesa decir es que justo en línea, como hemos visto en la fotografía anterior, desde el Monte de los Olivos, pues estaría la Puerta Dorada. Esta Puerta Dorada, como digo, es la que la tradición decía que sería la entrada del Mesías. Hoy día, precisamente, los musulmanes han puesto un cementerio delante de la puerta para que si en el futuro llegara el Mesías, entraría impuro en el templo después de haber pasado por un cementerio, ¿no? Pero, en fin, lo cierto es que en el tiempo de Jesús esto no existía y la Puerta Dorada estaba abierta. Entonces Jesús realiza una entrada en Jerusalén propia del rey de Israel cuando entrara en la ciudad. Y además es coherente lo de que pueda requisar un asno o una pollina, en fin, porque el rey tenía derecho a requisar medios de transporte y además incluso a usar un animal que no había sido usado todavía, lo cual coincide con lo que dice el evangelista. Nos añade Mateo: esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sión: mirad a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. Esto es la cita que hace Mateo de la profecía de Zacarías y que por tanto se consideraba de carácter mesiánico. Jesús, por tanto, cuando entra así en Jerusalén, se está proclamando como un rey de paz, de la sencillez, de los pobres, en fin. La referencia a Zacarías excluye, eso sí, clarísimamente la interpretación que hacían los celotes, que consideraban que la realeza tenía que tomar las armas y defender la independencia de Jerusalén, o poco menos, ¿no? Es decir, la salvación del reino por la violencia. Jesús no está en esa línea. También hay una expresión que algunos exegetas consideran interesante, que dice: le ayudaron a montar, como dice Lucas, que es la misma expresión que se utiliza en la entronización del hijo de David, que es Salomón, que entra en la ciudad a lomos de la mula del rey para ser ungido. Es decir, que Jesús era perfectamente consciente de que lo que estaba haciendo cuando entraba a Jerusalén es proclamarse Mesías, y un Mesías no de guerra sino de paz, pero de acuerdo con lo que estaba profetizado que ocurriría. Ese entusiasmo que transportan los que van con Jesús, pues se concreta en alfombrar el camino con los mantos y cantar el Salmo 118. Ese salmo que cita Mateo 21:9, cuando dice que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que llega, el de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Hosana realmente inicialmente era una súplica que se transformó, sin embargo, en canto de súplico. Ya no es de júbilo, no es una súplica a Dios, sino que es un reconocimiento del sentido mesiánico de lo que está ocurriendo. Llega el reino de Dios sobre Israel. Y en esa línea está la frase de bendito el que viene, el hijo de David, ¿no? Concretamente es la bendición que hacían los sacerdotes a los peregrinos, que se transforma en una referencia al esperado, una referencia mesiánica. Bien, el homenaje mesiánico lo realiza la multitud que llega con Jesús. Esto es importante porque a veces dicen: ¿cómo es posible que Jerusalén recibiera el loor de multitudes a Jesús y tiempo después ellos mismos lo condenaran? Bueno, hay que tener en cuenta que no se puede deducir eso del texto evangélico. Es decir, los que realizan estos gritos y estos actos son los que acompañan a Jesús llenos de emoción, no los habitantes de Jerusalén. De hecho, lo que se deduce del texto es que la ciudad estaba sorprendida. Concretamente, nos dice Mateo: al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se preguntaba alborotada: ¿quién es este?
Bueno, Mateo está usando una palabra que es eseíste, que significa estar estremecido a causa de un alboroto. O sea, por tanto, la ciudad estaba estremecida, estaba sorprendida de lo que estaba pasando. Y eso sí, luego los niños repetirán en el templo las mismas palabras, el homenaje mesiánico, tras la purificación que hace Jesús, como nos dice el mismo evangelista. Se anticipa así la alabanza de los pequeños del reino, que es como se denominaba inicialmente a los creyentes. Bien, entonces está claro que esta entrada en Jerusalén supuso una conmoción en la ciudad. Pero Jesús entra, ¿por dónde? Por el templo. Y aquí tenemos que abordar un segundo tema que me parece interesante, que es la relación que tiene Jesús con el templo de Jerusalén. El templo, en el tiempo de Jesús, era una construcción magnífica. Probablemente no había en todo el mundo un templo semejante. Y de hecho, los personajes que toman Jerusalén y en el momento de la destrucción, el propio Tito intenta evitar la destrucción del templo, como veremos más adelante, intentando salvar un monumento que era absolutamente espectacular. Pero además, desde el punto de vista judío, el templo de Jerusalén fue el corazón del judaísmo hasta que fue reducido a cenizas por los romanos, como he dicho, el 10 de agosto del año 70 después de Cristo. No solamente era un símbolo religioso, para los judíos era mucho más, era realmente la encarnación de la propia nación. Así que su destrucción supuso destruir la nación y el paso del hebraísmo, que es propio del Antiguo Testamento, al judaísmo, que es la versión ya de una religión separada del cristianismo, que se produce a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. En el templo, el templo era el centro de la vida religiosa de los judíos, ¿no? Y desde la mañana al anochecer se realizaba un holocausto de animales continuo. Así que al desaparecer el templo, como veremos, desaparecen también los ingentes sacrificios y toda la clase sacerdotal que estaba formada básicamente por los saduceos, y la sustitución por el culto en la sinagoga, donde dominan los fariseos. Es decir, es un cambio radical desde el punto de vista religioso del pueblo de Israel. La importancia del templo, ya digo, no solamente era de carácter nacional y religioso, sino que suponía una serie de preceptos que había que cumplir. De hecho, la ley prescribía que había que acudir en peregrinación al templo 3 veces al año, en Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Pero al menos los varones adultos debían acudir en los días de Pascua. Y los judíos de la diáspora, que no tenían esa facilidad, pues tendían a ir más veces que ese mínima, que era una vez en la vida, que es lo que estaba establecido para los que no vivían en Jerusalén o en Israel. Entonces, esos intentaban ir más veces. Pues bien, los patios del templo, se convertían entonces en el ágora de la ciudad, donde había una asistencia masiva de gente, no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social. Y junto a los usos legítimos también existía un uso comercial que suscitó la reacción violenta de Jesús y a la que nos referiremos más adelante. Lo más importante del templo es evidente que era el Sancta Sanctorum, que era en el que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y donde pronunciaba el nombre de Dios, y estaba el escabel de Dios, es decir, su apoyo, y el trono donde habitaba la Shekinah, es decir, la presencia gloriosa de Dios. En la construcción resaltaba precisamente el Sancta Sanctorum como una construcción muchísimo más alta y que marcaba un punto de referencia visual de todo Jerusalén. Pues bien, los evangelios afirman que Jesús se había relacionado piadosamente con el templo desde siempre, es decir, Jesús no es contrario al templo, porque y esto lo digo porque algunos exégetas intentan decir que la liberación de Jesús es una liberación política, que luego se espiritualizó y se intentó dar un carácter religioso, pero que Jesús realmente era un libertador político. Lo que sabemos de los evangelios no es verdad. Primero, Jesús no estaba en contra de la autoridad religiosa del templo, sino todo lo contrario. Sabemos que toda su vida religiosa, desde la época desde ya con sus padres, la había hecho en torno al templo, ¿no? Por ejemplo, la primera visita de Jesús en el templo fue poco después de haber nacido, para la purificación de su madre, tras el parto, y para presentarlo al Señor como está escrito en la ley, dice Lucas.
Entonces fue reconocido por el anciano Simeón y por la profetisa Asna, según nos cuenta Lucas también. Y, por tanto, sigue una vida religiosa normal dentro de lo que es el pueblo de Israel. Jesús, además, sabemos que pagaba el tributo que correspondía a todo judío para el mantenimiento del culto. Así nos lo dice Mateo. Cito: cuando entraron en Cafarnaúm, los recaudadores del tributo se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro el didracma, que era una moneda de 2 dracmas, para pagar el templo? Respondió: sí, efectivamente. O sea que era habitual que Jesús tuviera un trato normal con el templo. Siempre fue respetuoso con lo que significaba el templo. Y también lo hicieron sus propios discípulos, siguiendo lo que Jesús había indicado. Otro momento en el que esto queda claro es, por ejemplo, la curación de un leproso, al que Jesús ordena: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Es decir, intentando que se respete la tradición. Y concretamente lo que mandó Moisés era una ofrenda que debía hacerse en el templo de Jerusalén, o sea, como indicando que la salvación venía de Dios, ¿no? esa curación. También en el templo está Jesús antes de la última Pascua. Nos dice Juan: se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Se paseaba Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon entonces los judíos para preguntarle: ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas o en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, pues efectivamente, como digo, Jesús transcribe o pasa sus días en el templo. Es un centro religioso que él admite completamente. Pero, como digo, hay que dedicar unas palabras a esta fiesta última, que es la fiesta de la dedicación, o sea, Hanukkah, que es una fiesta que se celebra en diciembre, prácticamente en Navidad. Y el pórtico de Salomón era una hilera de 162 columnas de mármol blanco y con capiteles corintios que se asomaban sobre el valle de Cedrón. Era un sitio amplio y realmente se permitía perfectamente que allí hubiera diálogos sin ningún problema. El lugar de discusiones religiosas era pues era una zona muy tranquila, con acceso por la puerta principal y otra secundaria. Era el sitio más alejado de la fortaleza Antonia, donde la guarnición romana tenía su base principal para controlar las actividades del templo sin entrar en ellos desde arriba. Por eso se hizo la fortaleza Antonia o la torre Antonia. Y también se ha dicho a veces que era el sitio donde se alojaba el gobernador cuando venía de Jerusalén desde Cesarea Marítima, que era donde estaba la capital. Aunque ya veremos que es discutible que fuera en la torre Antonia donde se produjera el juicio de Pilato a Jesús. Si Jesús hubiera rechazado el templo, en definitiva, lo sabríamos con total seguridad, pues la tradición primitiva lo habría resaltado. Y por otra parte, hubiera sido muy cómodo para la iglesia perseguida por la casta sacerdotal decir que Jesús había rechazado el templo, pero eso no es así. Por eso he querido tratarlo con detalle, ¿no? Porque es una separación clara entre el mensaje evangélico de otros grupos. Por ejemplo, los grupos de los monjes del Mar Muerto. Los esenios fueron un cisma sacerdotal y hacían gala de frialdad hacia el lugar de culto, pero ellos esperaban que fuera sustituido por otro templo, o sea que en definitiva no eran contrarios a todas las actividades que se realizaban en el templo. Cuando Jesús profetiza que no quedaría piedra sobre piedra, que vamos a ver más adelante, pues lo hace con dolor, o sea, no quiere vengarse, dijéramos, de esa situación de rechazo que ha sufrido por los miembros del templo, sino que lo hace llorando por Jerusalén. Y esto es importante tenerlo claro. Y es el segundo aspecto que quería tratar, ¿no? La relación de Jesús con el templo de Jerusalén. Y ya nos centramos en la última parte, que es la purificación del templo. ¿Qué ocurrió? Ya hemos visto que Juan lo coloca al principio de la predicación de Jesús y los sinópticos al final. Pero vamos a ver lo que dice, por ejemplo, uno de los 4 evangelistas, que es Marcos. Pero es un relato que mencionan los 4, ¿no? Dice Marcos: Jesús se dirigió al templo, observó todo y ya tarde se fue a Betania, donde se alojaba esa semana. Es decir, el punto de operaciones era Betania, probablemente en la casa de Lázaro.
Al día siguiente volvió y empezó a echar afuera a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Los sinópticos colocan este episodio los días antes del prendimiento de Jesús, pero como hemos visto, Juan lo coloca al principio de su vida pública. Y dice Juan: subió a Jerusalén, se encontró en el templo con vendedores de bueyes, ovejas y palomas y con los cambistas sentados. Este episodio de la purificación del templo es indudablemente histórico, aparte de que lo citan todos los evangelistas, aunque haya alguna discrepancia, pues está claro que está escrito posteriormente a la catástrofe del año 70, la destrucción del templo, pero por un testigo ocular. Y concretamente Juan lo deja clarísimo, ¿no? Es decir, está dando datos que no daría más que un testigo que estuvo presente. Reconoce las 3 clases de animales ofrecidos: bueyes, ovejas y palomas. Afirma que el comercio se desarrollaba en el denominado atrio de los gentiles. También sabe que el pago de los diezmos se hacía precisa la existencia de cambistas, porque en el templo no se admitía para entregar en el gazofilacio, en el cepillo del templo, para las ofrendas, no se podían entregar monedas que tuvieran imágenes, porque claro, eso es una prohibición del Antiguo Testamento. Por tanto, el tesoro del templo admitía monedas sin imágenes que era necesario cambiar previamente. Por tanto, había unos cambistas que cambiaban la moneda impura por moneda pura, que sí que se podía tirar en el templo. Es decir, y probablemente las monedas puras se acuñaban en el centro comercial de Tiro, donde había una clara, donde se hacía este tipo de cosas. Y entonces Juan incluso especifica que los cambistas estaban sentados. Es decir, los detalles que utiliza San Juan, que vamos a analizar un poquito más, pues remiten a un hecho que ocurrió realmente. Dice Juan: y haciendo, este es un detalle específico que me interesa mucho citar, y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: quitad eso de ahí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios, que sería una traducción, porque a veces se traduce como una cueva de ladrones, pero bueno, Juan es mucho más suave en ese sentido, ¿no? En el original griego, la palabra cuerdas, que en principio en general sería pues una cuerda hecha a base de juncos, que es lo que se utilizaba, no tiene aquí el significado específico, o mejor dicho, tiene aquí el significado específico de ronzal, es decir, un lazo que se ponía al cuello de los animales grandes, lo cual es lógico, tratándose de un lugar destinado al comercio de animales donde tenía que haber establos y por tanto se podían vender arreos perfectamente. Solo Juan, acusado tantas veces de hacer teología en lugar de dar datos exactos, pues en el caso de la pasión es completamente riguroso, como vamos a ver en varios casos, ¿no? Pero menciona el ronzal, lo relaciona con las ovejas, los bueyes, o sea que es de una coherencia el relato interesante. Los que estamos acostumbrados a analizar las declaraciones de los testigos ante los tribunales, pues tenemos claro que cuando el testigo es un testigo presencial, da datos que normalmente pasan desapercibidos a otras personas. Lógicamente, si alguien está inventando un texto, no es fácil que sea coherente, sobre todo si se piensa que está escrito muchos años después. Aquí lo que vemos es una imagen grabada a fuego porque se ha vivido. Bueno, seguimos ahora con Marcos. Marcos dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Este sí que habla de los ladrones. Y llegó esto a oídos de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían porque toda la gente estaba admirada de su doctrina. Juan recuerda el Salmo 68. Se acordaron los discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. Efectivamente, eso es una referencia bíblica que es perfectamente aplicable al caso de Jesús. Estas referencias bíblicas, no obstante, es lo que explica que algunos autores, como he dicho, intenten pensar que todo lo que pasó se ha compuesto para que encajen las referencias bíblicas anteriores, lo cual es bastante discutible. Pero les sirve para decir que son invenciones para engarzar lo que pasó con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Podemos saber qué ocurrió realmente?
Pues veamos, Loisi dice: si el incidente hubiera sucedido en realidad, no habría terminado ciertamente con una discusión académica acerca de la autoridad que Jesús se atribuía, puesto que la guarnición romana le habría arrestado inmediatamente. Lo de terminar con una discusión sobre la autoridad de Jesús lo veremos después siguiendo el texto. Eso lo dejamos aparcado, pero nos planteamos si efectivamente era posible que un señor organizara un follón gordísimo en el templo y no intervinieran los romanos, que intentaban poner paz. Bueno, pues esto es una afirmación de Loisi que no conoce las circunstancias de los hechos, porque no tenía por qué ser así. Los romanos no entraban en el templo en la medida de lo posible porque consideraban que iba a ser considerado esto como una profanación y era un casus belli, ¿no? Realmente entre los judíos. Bueno, entonces la administración sacerdotal del templo, por otra parte, tenía una guardia que mantenía el orden, ¿eh? O sea que antes de que hubieran intervenido los romanos, hubieran intervenido la administración del templo. Ahora bien, vamos a ir por partes. Primero, ¿hay que descartar completamente la intervención de la guarnición romana ante tal incidente? Bueno, hay que tener en cuenta que en la semana de Pascua la guarnición romana permanecía prácticamente recluida en sus alojamientos para no dar pretexto a revueltas, ¿eh? Loisi intenta justificar diciendo, bueno, su postura de que los romanos habrían intervenido, hablando de un caso que él considera semejante, pero que vamos a ver que no lo es. Y dice, se apoya en lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, que hablan de un intento de asesinar a Pablo, ¿no? Dice: intentaron matarlo cuando se anunció al tribuno de la corte que toda Jerusalén estaba amotinada. Este tomó enseguida soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos. Sin embargo, este pasaje, este episodio, no es equiparable porque, primero, no se produjo en Pascua. Ya hemos dicho que en Pascua los romanos estaban muy tranquilitos. Y la intervención romana se produjo además fuera del templo, porque si seguimos leyendo, nos dice Hechos 21:30. Prendieron a Pablo, los judíos, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. O sea que cuando llegaron los romanos, Pablo ya estaba fuera del templo. Vale, entonces suponemos que no intervino la guardia romana. ¿Habría intervenido la guardia judía? Pues tampoco está muy claro esto, ¿no? Porque, como dice explícitamente San Marcos, la situación estaba muy en tensión, ¿no? Es decir, ellos llevaron esto les pudo llevar a minimizar el incidente porque tenían miedo a las multitudes. Y es verosímil esta interpretación, que no intervinieran. En los días anteriores a la Pascua aumentaban siempre las tensiones por las expectativas mesiánicas, y los nacionalistas celotes suscitaban desórdenes para poner dificultades a la casta sacerdotal que consideraban cómplice de los romanos. Casi todas las Pascuas se producían desórdenes, y de hecho fue precisamente el exterminio de los celotes el que provocó, a partir del año 66, la gran revuelta que dio lugar a la destrucción del templo. Así que ¿tenían que intervenir los judíos? Bueno, no lo tenemos muy claro. Sobre todo porque Jesús no viola la ley, sino que reivindica el derecho divino de Israel. Y es que el reglamento del régimen interno del templo prohibía el comercio, pero los sacerdotes permitían la profanación porque tenían acuerdos económicos con los comerciantes. Es decir, ellos sabían que no se podía comerciar en el templo, pero lo permitían porque tenían una comisión, ¿no? No podían detener a Jesús, por tanto, oficialmente, porque tenía razón. Lo que estaba diciendo era que se aplicara lo que estaba establecido. La ley estaba de la parte de Jesús y Jesús justifica su acción citando además a dos principales profetas, Isaías y Jeremías. La misma ordenanza también prohibía la introducción de bastones para evitar tumultos y también atravesar la explanada con equipajes y mercancías, para evitar la tentación de hacer un atajo por el templo, subir la escalera, bajar la escalera y evitar dar toda la vuelta, que suponían muchos pasos más que simplemente atravesar haciendo un atajo de las estancias sagradas, ¿no? Así que, como lugar sagrado, el templo no debía servir de atajo. Marcos especifica que Jesús, en la misma línea, o sea, no solamente prohíbe el comercio o atenta contra el comercio que se estaba haciendo ilegalmente allí, sino que, además de expulsar a los mercaderes, dice
una vez esto, dice, no permitía que nadie transportara objeto alguno por el templo. Es exactamente el cumplimiento de la normativa que estaba establecida. La palabra objeto es una traducción del griego skeuos, lo que en latín sería impedimenta, es decir, equipajes, instrumentos de trabajo, objetos pesados y difíciles de llevar. Es decir, los evangelistas están hablando de cosas que saben las que son, ¿no? Es decir, lo que hace Jesús es decir que se aplique lo que está establecido, que el templo no se convierta en un lugar de paso. Juan, tras el relato de la expulsión, continúa diciendo, entonces los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos das para hacer esto? Esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, claro, no pueden decir que lo que hace está mal, pero tienen que decir con qué autoridad lo haces, que eso sí que pueden decírselo, ¿no? No se ponía en cuestión la legitimidad de la expulsión, sino su legitimidad para llevarla a cabo. Así que se cuestiona solamente accidentalmente lo que Jesús hace. Pero yendo un poquito más adelante, podemos decir, ¿y qué pretendía Jesús? Porque, repito, los falsos exégetas lo que nos dicen es que Jesús está intentando liberar al pueblo y hacer una interpretación político-revolucionaria de la purificación del templo, como se ha dicho expresamente por alguno de estos falsos exégetas. Pues bien, según esta interpretación, Jesús se habría alineado con los celotes, es decir, los celantes de la ley. El movimiento celote, de celos en griego, se inicia con Matatías, padre de los hermanos macabeos. Y los celotes expresan su disponibilidad en favor de la fe de Israel, justificando el recurso a la violencia para defenderla. Es decir, consideraban perfectamente lícito. Jesús, cuando expulsa a los mercaderes del templo, dicen algunos, esto se alinea perfectamente con lo que hacían los celotes, pero no es verdad. No es esa la actitud de Jesús. Prueba de ello es que, a solicitud de un grupo de peregrinos griegos que querían conocerle, Jesús contesta con una profecía de su pasión, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque interpreta su muerte como una glorificación, es decir, algo que está previsto por Dios y que supone que efectivamente, dijéramos que Él va a transformar a Israel a través de su propia muerte y resurrección. Es decir, Jesús no pretende destruir el templo, pero un templo que se ha convertido en una cueva de ladrones ya no tiene la protección de Dios. Y esto queda claro. Jesús muestra la señal que prueba su legitimación para la purificación del templo, pero de una forma que no es esperada, ¿no? Es decir, ¿cómo justifica Jesús hacer esto? Dice, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Es decir, su señal, la señal de por qué lo hace es su cruz y su resurrección. Después da un nuevo sentido al tema del celo por el templo. El celo por la casa de Dios le lleva a la pasión y a la cruz. Los discípulos entendieron esta palabra mucho tiempo después de su resurrección, porque entonces entendieron a qué se refería Jesús, porque no era fácil de entender. Pero ya quedaba claro que el tiempo del templo había pasado y que el nuevo culto no se daría en un templo construido por hombres, sino que se daría culto a Dios en espíritu y en verdad, como se dice, ¿no? El resucitado congregaría a los pueblos en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Y nos queda un último tema por tratar, un inciso. ¿Se puede concordar la discrepancia entre Juan y los sinópticos sobre el momento en que ocurrió la expulsión de los mercaderes del templo? Muchos investigadores consideran que es imposible concordar ambas narraciones, pero aquí tenemos que decir que responden a una intencionalidad. Porque, como dice Ricciotti, si los sinópticos llevan el hecho al final de la vida pública, lo hacen por razones de hilo argumental. Narran explícitamente una única estancia de Jesús en Jerusalén y por ello solo pueden narrar el episodio de la expulsión de los mercaderes durante la única estancia que ellos refieren. Sin embargo, esto, como digo, sería una aplicación, dijéramos, argumental que les interesa. Sin embargo, creemos que Juan es el que respeta la cronología porque da la fecha exacta. Y esto es curioso de reconocer y eso es justo lo que voy a decir, ¿no? Porque dice Juan, los judíos le replicaron, en 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Bueno, esa es una referencia exacta, cronológica, porque aún no estaban acabadas las obras y habían pasado 46 años. Por tanto, nos estamos colocando al principio de la vida pública de Jesús. Pero hay un detalle todavía que deja más clara la situación. Y es que Juan confirma
que fue testigo de los hechos, diciendo algo sorprendente. Y es que, veamos, en los evangelios se habla de 3 intentos de lapidación, que parece que los judíos la podían hacer, lo que no podían era condenar a muerte de cruz, pero sí lapidar. Una de ellas, dice Juan, tomaron los judíos entonces piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Tomaron piedras. Luego, en un segundo momento, también dice, de nuevo tomaron los judíos piedras para apedrearlo, una segunda ocasión, un poco más adelante del texto de Juan. Y por último, se dice que durante el episodio de la mujer adúltera, también que fue llevada al templo, se intentó lapidarla. Claro, a nosotros nos parece muy normal que se cogieran piedras del suelo para tirarlas, pero es que resulta que en Jerusalén no había piedras en los suelos. Solamente las había porque no estaba acabada la construcción del templo. La disponibilidad de piedras para lapidar se explica porque el templo estaba aún en obras. En el interior de las murallas no habían encontrado piedras suficientes, porque una de las maravillas de Jerusalén era que, y una de sus bellezas, era que las calles estaban enteramente pavimentadas con grandes adoquines de piedra al estilo romano, y no había pedruscos que se pudieran utilizar para lapidar. Bueno, pues una vez más tenemos que decir que estamos ante una referencia de un testigo presencial que conoce las circunstancias de Jerusalén en el tiempo en el que Jesús la visita. Bueno, seguiremos hablando de todo esto en el próximo episodio.